La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta presentación de este proyecto de libros folleto, de plaquettes, de libros alternativos de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo a través de la Dirección de Fomento Editorial. Y bueno, vamos a presentar en esta ocasión este proyecto que tiene que ver con lenguas originarias. Es un proyecto que hemos titulado Oralitura Hidalguense y específicamente de dos autores, una autora del Valle del Mezquital, una poeta en lengua ñañú, la maestra Adela Calva Reyes, y un poeta en lengua náhuatl de la Sierra Alta Hidalguense, Antonio Hernández Villegas. Para hablar de este proyecto, pues me acompañan en esta ocasión de manera, digamos, de algún modo en vivo, el maestro Hipólito Bartolo y también la maestra vía remota desde la Sierra Alta Hidalguense. Nos acompañará la maestra Mauricia Hernández Nochebuena para hablar de estos dos autores que de algún modo pues representan en este momento y en esta actualidad, representan pues digamos lo más destacado de la literatura escrita en pues en las dos lenguas pues con mayores hablantes después del español en el territorio del estado de Hidalgo. Y bueno, para continuar con esta presentación y para empezar más bien con esta presentación, pues le cederé la palabra al maestro Hipólito Bartolo, quien nos saluda desde algún punto del Valle del Mezquital y nos hará un pequeño comentario acerca de la obra de la maestra Adela Calva. Adelante, Hipólito. Donde Hamadi Gatunuto Shantini, Nuna Miki, Dipafi, dijo que era una Mafi. Muy buenas tardes, buenos días a todos los que en esta ocasión nos está viendo a través de esta plataforma. Les agradecemos, les saludamos, les agradecemos y los saludamos con mucho gusto desde el corazón del Valle del Mezquital. Estamos felices, estamos contentos porque vamos a platicar de poesía y sobre todo de poesía en lengua indígena. Por mucho tiempo, mucha gente había pensado, se había imaginado, cuando la discriminación, vamos a decirlo así, estaba en su apogeo, que las comunidades o los pueblos indígenas no teníamos poesía o no teníamos cultura, por así decirlo, en el más amplio sentido de la palabra, porque teníamos o tuvimos mucho tiempo un rezago en la educación. Y ese rezago implicó leer, por ejemplo, y escribir en lengua indígena, en el caso de nosotros, en el Valle del Mezquital, en ñañú. Pero al ir uno revisando todo lo que existe en la memoria de los abuelos, de las abuelas, en los cantos, por ejemplo, hay un documento, un libro antiquísimo que nos dejó, que nos heredó Raúl Guerrero Guerrero, y que tiene que ver con los otomíes del Valle del Mezquital. Y este libro tiene una particularidad porque hay uno de los capítulos donde él recopiló varias canciones que la gente versaba. Uno puede imaginarse que cuando estaba pastoreando, cuando iba a leñar, cuando estaba en el campo. Y hay uno que me llama mucho la atención porque es muy romántico. Y en ñañú dice algo así, toda su mazimboni no igisu, y su no mazimboni ne mazimate. En español diría, interpretado más o menos así, ¿quién cuidará mis animalitos? Tú los cuidarás. Tú cuidarás mis animalitos y también mi amor. Y esto, entonces,
cuando uno creía que no había posibilidades o no existían posibilidades o uno se pregunta cómo se conquistaba en ese tiempo, hace muchos años, cómo conquistaba o cómo podían decir cosas bellas, cómo podían expresarse como lo hacemos en Castilla o en español. Cuando leemos a un poeta como Sabines, por ejemplo, ¿no? O cualquiera de estos poetas grandes de Latinoamérica, que nos van iluminando, que nos van diciendo, que nos van llevando por escenarios imaginarios llenas de metáforas. Pues en el ñañú también sucedía. Dice, ¿quién cuidará mis animalitos? Uno se imagina a un hombre joven, seguramente, allá en el cerro, de un lado a otro, o de loma en loma, como decimos, viendo a la muchacha allá a lo lejos. A lo mejor entre nopaleras, a lo mejor entre los mezquites, gritándole o cantándole, ¿no? ¿Quién cuidará mis animalitos? Tú los cuidarás. Tú cuidarás mis animalitos y también mi amor. Es básicamente una declaración, una pedida, ¿quieres ser mi novia? ¿Te quieres casar conmigo? Porque ahí va implícito todo esto, ¿no? Las dos cosas. Y por el texto o por cómo va, incluso en el tono, no es el mismo de las coplas o de las canciones populares que conocemos, ¿no? Las rancheras, por ejemplo, ¿no? Perdón. Esta canción en ñañú, con mi aguardientosa voz, se las voy a recitar así. Dice más o menos, toda su mazimbo ni nu y gisu, gisu nu mazimbo ni ne mazismate, toda su mazimbo ni nu y gisu, gisu nu mazimbo ni ne mazismate. Es un estribillo y se repite. Y cuando nosotros encontramos, o cuando encontré y me ayudó un profesor de Santiago de Anaya, el profesor Armando, él decía, pues tiene este tono. Y lo trabajamos. Había que hacer algunas modificaciones por la métrica. Pero sí encontramos, o por lo menos en lo particular, cuando mucho yo había escuchado de que no teníamos poesía, de que no teníamos literatura, de que los indígenas no sabíamos escribir, en realidad yo creo que en ese tiempo se recitaba, se cantaba nada más. Y esta canción es particular porque es una solicitud de amor, es una pedida ¿quieres ser mi novia? O es una pedida de matrimonio, y te está diciendo muchas cosas. Primero, el escenario. Está en el monte, está en la actividad propia de muchos indígenas en ese tiempo, que era el pastoreo, y está también la necesidad de acompañarse, de ir con alguien en la vida, de dejar herencia, de echar raíces, ¿no? Y les menciono todo esto porque cuando a mí me dijeron hay que revisar a Adela Calva, porque tiene esta poesía, llegó a mí el material y el asombro es mayúsculo, porque a pesar de esta otra limitante que tenemos entre los pueblos indígenas, y más en el caso del ñañú, con sus variantes, en este sentido, lo que tiene que ver con el ñañú, ella es de la región de Tula. La imagen no se alcanza a ver. Ella es de la región de Tula, de esta zona. Si revisamos nuestra geografía, en 3 zonas de nuestro estado de Hidalgo hablamos otomí, en alguna de sus variantes. La zona de San Bartolo, ellos tienen su variante. La zona de Tepeji, de San Ildefonso principalmente, y nosotros aquí en el Valle del Mezquital. Y a pesar de que es el mismo estado federalmente hablando, por regiones ya es muy diferente. Entonces, cuando a mí me llega este material y encuentro, por ejemplo, una de sus poesías, Ejiadi, o Solecito,
pues uno se queda asombrado, a pesar de que hay algunas palabras que desde el Valle del Mezquital a mí me cuesta un poco identificarlas, pues en esta parte, ya haciendo la lectura, uno encuentra que en realidad no estamos lejos y tiene lo propio. Por ejemplo, que dice Trigiadi, solecito, dice así: Makhatrigiadi, Hamarishka Pueni, Baeje Ganehnui, Ganehnui, Rihiatzi, Rifashki Gamika Komaye, Chindahi, Manchui Biñowa, Bebi Nani, BaejeGanishui Mihi, Pagamihui Gasispa Ui, Nunizidani, Mande Minchui Mizoni, Tehimbigati Dañaja. Está hablando, como ya lo ven ustedes en español, que dice solecito, pero está haciendo una memoria de la necesidad del calor, de la necesidad del amor, de la necesidad de estar acompañado, de la necesidad de sentirse con alguien y con algo. Y a pesar de que se refiere a la noche, lo está recordando en la noche, habla de la tristeza, habla de estar con, habla de agradecer. Agradece, le agradece al sol porque cada día nace, agradece la vida, agradece por el alba que nos da el sol, por la luz. Esa es parte de la poesía que Adela Calva nos presta, que Adela Calva nos fue heredando, nos dejó porque desafortunadamente la señora ya falleció. Y sin embargo, uno tiene material para observar y para que nuestras nuevas generaciones se interesen en nuestra lengua. Eso es lo que yo encontré en Adela Calva, una poesía que a pesar del tiempo, a pesar de la edad, no está lejos de que nosotros podamos trabajar con ella, de que nosotros, los maestros, las maestras, puedan ir trabajando con los niños con este material. Además de que el material que la Secretaría de Cultura editó es muy bello, es un material que yo en lo personal nunca había visto, pareciera un díptico, un mapa, es muy completo, y en esa parte del material que la Secretaría de Cultura editó está en ñañú, es un ñañú de la región de Tula, para que no nos prestemos los del Valle del Mezquital, por ejemplo, a decir está mal escrito. No tiene que ver si está bien o está mal escrito. Ese es el ñañú de la región de Tepeji, de San Ildefonso para ser preciso, y pues hay una bella melodía en todo lo que ella escribió. Yo creo que este material que ella fue, o que empezó a escribir, lo que yo he leído y lo que tengo entendido es que la señora empezó a escribir en ñañú. Además, aprendió a leer y a escribir ya a una edad adulta. Su primer libro, si no mal recuerdo, algo que tiene que ver con alas, con libertad, lo hizo ya cuando tenía más de 50 años, si no mal recuerdo. Entonces, este es un material de una persona que había vivido ya, vamos a decirlo así, una vida en el mundo en español, y de repente nos regala esto. Y cuando yo hago este comparativo de lo que registró Raúl Guerrero con este material, sigue permaneciendo la herencia, la huella de una persona que no se ha desarraigado, que sigue vigente, que difícilmente alguien que nació y que se siente orgulloso de sus raíces indígenas puede dejar, puede olvidar. Creo que eso es lo que yo estaría comentando en esta parte. No sé, yo me reconozco, no estudio, no soy poeta,
Y sin embargo, cuando uno lee y uno observa, pues es muy rico. A mí en lo personal me traslada, me transportó, me dijo muchas cosas que de repente en la cotidianeidad no lo hacemos, no lo observamos o no lo pensamos. Bueno, muchas gracias, Hipólito, por tu comentario. Creo que es bastante acertado el hecho de que hayas iniciado bueno, haciendo una referencia directa a la tradición oral, a la tradición poética propiamente del Valle del Mezquital y propiamente de la lengua ñañú, porque precisamente cuando decidimos, mientras estabas dando tu comentario, intenté proyectar ahí algunas imágenes, espero que se hayan visto bien, estas imágenes de precisamente el proyecto. Al principio de esta presentación yo les comentaba que este proyecto editorial es en todo caso alternativo, en cuanto pues, es un estilo de plaquettes, son estilos de libros pósters que fueron diseñados por el artista hidalguense Marco Patiño. Entonces, pues bueno, aquí se los presento, ¿no? Es decir, esa es la manera física. Les estaba mostrando la edición digital. Iniciamos este proyecto hace precisamente un año con la edición de El Caro Victrix de Fran Rebolledo, este libro de sonetos eróticos en el mismo formato, ¿no? Tienen la misma característica, están impresos en una técnica japonesa ahí que se llama risografía. Y bueno, y precisamente el número 2 de esta colección es precisamente uno que de un lado contiene los poemas en ñañú, precisamente de Adela Calva, y del otro lado contiene los poemas en náhuatl de Antonio Hernández Villegas. Todo está en lengua y bueno, si ustedes escanean ese código, pues los remite a un sitio y descarga en su dispositivo la versión, digamos, en español. Y es importante que hayas dicho el asunto de la tradición oral, porque pues precisamente el proyecto dimos en llamarlo oralitura, recuperando este concepto de un poeta mapuche, el Licura Chihuahilaf, que precisamente hace referencia como a... Es un estilo, es una palabra que intenta rescatar de algún modo y poner en evidencia de algún modo el hecho de que históricamente la tradición literaria le ha negado precisamente una historia literaria a las lenguas americanas, a las lenguas originarias de América y en general de todas las lenguas del mundo que fueron pues producto de la colonización y de la invasión por otros estados-nación y por la imposición de otros idiomas y por lo tanto de otras tradiciones literarias. Y es interesante porque pues el término intenta de algún modo hacer patente el hecho de que sí existe una literatura en lenguas, pero que esa literatura no está en los libros como la literatura, pues, precisamente occidental, ¿no? O sea, nosotros venimos de una tradición literaria que está precisamente en los libros, ¿no? Pero muchas de las lenguas que fueron precisamente de pueblos que fueron conquistados, pues no, muchas no estaban ni siquiera, ¿cómo se dice? No concebían de algún modo o no estaban de algún modo alfabetizadas, no habían pasado por estos procesos que fueron los que pasaron en Europa, por ejemplo. Entonces, el concepto de oralitura lo que intenta poner el dedo en esa llaga precisamente, ¿no? Es decir, nuestro acervo, nuestra tradición, los orígenes de nuestra literatura que existe, evidentemente no están en libros porque no nos interesaban los libros, ¿no? Están en nuestros ancestros, ¿no? Están en la palabra que se va pasando de generación en generación. O sea, sí tenemos una oralitura, ¿no? Es decir, tenemos una literatura, pero no está en libros impresos, no está en esa tradición occidental o no está presentada de la manera en la que está formalmente la literatura occidental, sino está en nuestras tradiciones, está en nuestra mitología, está en el saber de nuestros ancestros. Esos son nuestros libros, de algún modo, ¿no? De donde viene esto que ahora estas generaciones más recientes, ¿no? Pues de la segunda mitad del siglo XX, hemos decidido escribir. Entonces, por eso es interesante, y de ahí viene precisamente el término que utilizamos para nombrar de algún modo este volumen, ¿no? Que intenta también, pues, rendir tributo tanto a Adela como a Antonio, porque, pues, bueno, los dos
desafortunadamente fallecieron hace un par de años, ¿no? Entonces también hay un estilo también de tributo, no solamente al trabajo que hicieron respecto los dos fueron personajes muy importantes en sus comunidades, personajes muy importantes que, pues sí, que hicieron un trabajo y un activismo muy presente para rescatar la tradición y la cultura de sus propias lenguas y de sus lugares, pero también hacia sus propias personas y hacia sus propias figuras, digamos, autorales, ¿no? Me gustaría ahora, tú nos has leído este poema Solecito, me gustaría ahora compartirles a quienes nos estén viendo eh, la versión en español, que también es una versión propiamente que está presente en la obra de Adela, pues el poema, como bien dice, se llama Solecito y dice así: buenos días, Solecito, gracias por haber salido, ven a jugar conmigo, juguemos con tu esplendor, ayúdenme a tocar con mis manos, airecito, anoche estaba aquí, pero se escondió. Ven, corramos juntos para atraparlo y llevarlo hacia aquella florecita que ayer en la noche lloró porque no la meció para dormir. Entonces, como bien mencionas, pues está ahí pues un tono de algún modo que tiene un apego no solamente con el ritmo propiamente del idioma, evidentemente el poema está escrito en ñañú y suena mejor en ñañú como nos lo leíste hace rato, pero también tiene un apego pues muy importante con el propio lugar, ¿no? Con la naturaleza, es decir, es una simbiosis muy interesante entre literatura, entre la creación literaria, entre la propia figura de autor, entre el propio idioma y entre el espacio, entre el ambiente. Y eso es interesante. Y eso también se observa precisamente en la obra de Antonio Hernández Villegas. Y si me lo permites, Hipólito, vamos a darle, digamos, la voz. No nos está acompañando en este momento exacto. Los tiempos son como complicados y extraños en esta nueva normalidad de la virtualidad, pero la maestra Mauricia, digo porque no estamos en vivo bajo ninguna circunstancia, pero en este momento tú y yo estamos platicando sincrónicamente, pero la maestra Mauricia Hernández Nochebuena no tuvo problemas para conectarse, pero nos envió precisamente su participación y su comentario respecto a la obra de nuestro poeta Antonio Hernández Villegas. La maestra Mauricia Hernández Nochebuena, ella pues también ha sido una promotora de la lengua náhuatl en el estado de Hidalgo, y ella el año pasado ganó el premio de promoción de las lenguas originarias Ildefonso Maya, que otorga la Secretaría de Cultura del estado de Hidalgo, y recuerdo que en su ceremonia su discurso de aceptación en la ceremonia ya de por sí fue un acto, digamos, bastante poderoso al leerlo absolutamente en náhuatl, su discurso, y nada en español, lo cual, pues digo, fue, digamos, un statement bastante poderoso en ese momento. Así es que les compartiré en este momento el video de la maestra Mauricia Hernández Nochebuena y regresaremos aquí para hacer algunos comentarios y ojalá podamos leer, estaría interesante que pudiéramos leer también como sincrónicamente otro poema de Adela antes de cerrar nuestra participación en esta feria universitaria del libro. Así es que, bueno, si me lo permiten, este es el mensaje que nos envió la maestra Hernández Nochebuena desde la Sierra Alta Hidalguense. Sepa Pilistli Nelia. ¿Se fue el audio? Tlen Ikoligua Kimastoya, Juan Kimosmoyaski. Les saludo de corazón. En este día es un gusto estar con ustedes para dialogar acerca de Antonio Hernández Villegas, un joven que estudió enfermería y que a pesar de estos estudios que realizó, se inclinó hacia los conocimientos de sus ancestros, que en su caminar encontró y que le dio mucho valor. Y esa es la forma en que él quiso difundir estos conocimientos inéditos,
que en muchas ocasiones pues no se difunden, muchas ocasiones no se conocen, pero que son valiosos para nuestro existir en esta tierra. Antonio Villegas es originario de Tlanchinol, de la comunidad de Chichatla, de acá del estado de Hidalgo. Y como les decía en la lengua náhuatl, él estudió enfermería por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas y Oralitur de la Sierra Alta Hidalguense. A pesar de estos estudios que él realizó, en su caminar encontró que el conocimiento, la sabiduría de sus ancestros eran muy valiosos. Y le agradó difundirlo, le agradó el conocer el conocimiento que tienen sus ancestros. Antonio Villegas, él participó en foros estatales y nacionales. Esta participación le mereció en un primer momento el Premio Inocencio Rangel de Traducción al Náhuatl en 2006, y en 2 ocasiones él se ganó la beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo. Participó en el Encuentro de Promotores de Lenguas Indígenas en 2012 en el ciclo La Primera Raíz del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 2013 en el 6º Festival Internacional de Poesía Ignacio Rodríguez Galván en Tizayuca. De todas estas acciones que él realizó, también participó en la 3ª Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México en el 2016. Dentro de esta literatura, o dentro de esta oralitura que él atinadamente le llamó, porque la oralitura es una cuestión más que oral, distinto al que se tiene en el pensamiento occidental. La oralitura es más que nada el conocimiento que se tienen de nuestros ancestros, pero que está muy en el recóndito de las comunidades indígenas. En esta parte de lo que él maneja, Antonio Hernández Villegas, él quiso destacar mucho de los conocimientos de sus ancestros. Conocimientos que de alguna manera se ofrenda, se agradece y se construye en el existir de las comunidades indígenas. Por ejemplo, el cuidado a la naturaleza, el respeto a la naturaleza, pero también en esta parte de que la naturaleza forma parte en la alegría de nuestro existir. O sea, en la alegría inclusive de agradecer el alimento. Por ejemplo, él se inclina mucho a esta parte del maíz como alimento sagrado que respetaron nuestros ancestros, como alimento que es de merecer al ser humano, para que no haya hambruna, para que la existencia del ser humano en esta tierra sea más placentera. De ahí entonces que hace la ofrenda, de ahí que él menciona que es necesario que agradezcamos, como a través de la ofrenda como lo hacían nuestros ancestros. Y en estas frases, en estas líneas que maneja él, hay un inicio, por ejemplo, para trabajar la ofrenda. Dice, nochipa matimastoca, tojuanti tipijmilchihuani, tojuanti timiltequitini, nochipa matiquitoca, timanahuilla topilxinach, pampa techmactilistehque, tlen uejueyi totatanolhua, tlen uejueyi
Totatanorhua, Nokia, Tonananorhua. La ofrenda. Siempre tengamos presente que trabajamos en cultivos, que trabajamos en milpas. Digámoslo siempre, siempre. Defendemos nuestra semilla, porque nos la heredaron las grandes ancianas nuestras, los grandes ancianos nuestros. Bueno, esa es la participación y la lectura de un pequeño fragmento de uno de los dos poemas que ofrecemos en esta, digamos, pequeña antología de los poemas de Antonio Hernández Villegas. Ella leyó un fragmento de La ofrenda y el otro poema que está publicado en esta pequeña antología es Jardín de Fragancias. Así es que bueno, ahí podemos también ver como la convergencia, ¿no? Entre el respeto a la tierra y sobre todo este asunto que es muy interesante, que es el depositar de algún modo la sabiduría y el depositar de algún modo el bagaje cultural y también estético de la lengua en las generaciones anteriores, ¿no? Es decir, es una constante, y es una constante, como les comentaba hace rato, precisamente por, pues bueno, las dinámicas de dominación de otras lenguas y otros modos de entender la realidad que llegan de Occidente y que quieren imponerse durante muchos siglos a fuerza a las comunidades pues de estas tierras, a las comunidades conquistadas, y que bueno, que hasta hace relativamente muy poco, pues hemos puesto, y cuando digo relativamente muy poco, pues me refiero a 100 años aproximadamente, pues hemos intentado comprender, estudiar y darle la difusión pertinente desde la propia realidad de estas comunidades y de estos hablantes y desde sus propias concepciones estéticas, digamos, sin imponer de algún modo pues esta visión que le exige a la cultura tener libros impresos, que le exige a la cultura tener pues bueno, tener los modos en los que habitualmente se perpetúa y se conserva la cultura, ¿no? Entonces, ahí es donde observamos de algún modo, pues estos puntos en donde se encontraba la obra de Adela y la obra de Antonio, ¿no? Entonces de ahí fue donde surgió más o menos este proyecto, que bueno, cuando haya el espacio, digamos, cuando la situación lo permita, ustedes podrán encontrar de algún modo en diferentes puntos, en diferentes escuelas, y en diferentes sedes de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, pues podrán encontrar estos folletos, estos libros, estas plaquettes, pero mientras, pues la manera en la que pueden acercarse tanto a la obra de Antonio como a la obra de Adela es precisamente a través de un micrositio que está disponible en el sitio de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. Ahí pueden descargar pues los archivos digitales de esta colección que intenta de algún modo pues distribuir de otros modos, de otras maneras, pues lo que consideramos, y digo consideramos porque yo trabajé haciendo la edición de estos textos y revisando de algún modo el proyecto, pues lo que se considera pues 4 ejercicios notables de la literatura hidalguense, ¿no? De algún modo, pues, su fundación en la figura de Efrén Rebolledo, de algún modo, las manifestaciones de nuestras dos lenguas más importantes en el estado, el ñañú y el náhuatl, y la colección cierra, bueno, no cierra, pero cierra en esta primera etapa con un poema, pues más o menos inédito, un poema desconocido, más que inédito, porque sí está editado, hay un asunto del lenguaje, pero un poema muy poco conocido de Margarita Michelena, ¿no? Que de algún modo, pues, ella representa también, pues, lo más elevado de algún modo de la poesía hidalguense del siglo XX, y pues también ella representa en sí mismo todo lo que podría representar la figura femenina dentro de la literatura hidalguense del siglo
pasado. Así es que, bueno, me gustaría antes de cerrar esta pequeña transmisión, pues si tienes algún otro comentario, Hipólito, creo que sería momento de hacerlo. Y me gustaría ver si pudiéramos leer otro poema de Adela. A mí me gusta mucho el que da título a la colección, no sé si lo estoy pronunciando bien, Turamuy, que se llama Están Tristes. Entonces, no sé si podamos hacer una lectura donde pues tú leas un párrafo y después yo leo en español la otra parte, y creo que eso sería como interesante para quienes nos estén viendo en este momento, ¿no? Este es el poema que me resulta, ¿sí lo puedes ver? Tu micrófono, porfa. Sí. Adelante. No te preocupes. Sí, en efecto, vamos a leer de Turamuy. Dice así: Chindahi, Chindahi, Ogi Pericue, Mande Hingak Anke, Gatia Deni. ¿Perdón? Adelante. Perdón, es que me perdí ahí. Pero bueno, Dice: Chindahi, Jindahi, Ogi Pericue, Mande Hingak Anke, Gatia Deni. Nuya Hindi Padi. Hagi Happy, Peyadeni Turimui, Hanugi Dine Gantede. Aire, bendito airecito, no te vayas a enojar. Ayer no acurrucaste todas las flores. Ahora no sé cómo le vayas a hacer, porque las flores están tristes y yo quiero verlas sonreír. Riemba Yaguni Damashi. Da yehe kongehye panashati ne dankiot ko orahne. Diles a todas las nubes que te ayuden, que vengan a ellas, para que las bañen y las acaricien con todo su amor. Hay una parte aquí que a mí me llama mucho la atención. Es un capítulo que no hemos trabajado en realidad, y no hemos trabajado probablemente más en el caso de nosotros en el Valle del Mezquital, porque hay otras lenguas que sí lo han trabajado un poco más, que es el estudio de las lenguas indígenas, sobre todo en literatura. En el caso de ella, quiero pensar que ella misma tradujo la poesía que nos heredó. Y ese trabajo de interpretar lo que tú escribes en lengua indígena y luego lo pasas al español es complejo. Yo he leído otros textos de otras personas que han tratado de hacer y a veces están muy alejados. A veces creo que hay una reinvención. Hay palabras que nosotros no tenemos, principalmente cuando en el español se utiliza mucho las figuras retóricas, las metáforas. Hay cosas que nosotros, por lo menos en el ñañú, no las tenemos. No me imagino, y tiene que ver con la región, con la zona. En el caso, por ejemplo, el mío en el Valle del Mezquital, yo no podría hablar de pájaros coloridos, como si lo puede hablar alguien de San Bartolo. ¿Por qué? Porque allá es sierra, porque hay más vegetación, incluso es más verde. Nosotros en el Valle del Mezquital es más triste, por así decirlo, no es este color terroso de desierto, ¿no? De miseria. Y estas figuras, como ella las tiene, a la hora de traducirlas, yo estoy asombrado porque hace un trabajo excepcional. O sea, es dominar el ñañú y luego dominar el español. Ese trabajo es el que, insisto, no hemos trabajado mucho, no tenemos muchos estudiosos, o mejor dicho, no sé si tengamos alguien que haya estudiado algo sobre literatura, algún indígena me refiero, alguien del Valle del Mezquital que se haya aventurado a estudiar, siendo ñañú, algo de literatura. Porque creo que eso, no sé si podría ayudarle más, desconozco, no está calculado, no lo sé. Pero he leído otras voces de gente, por ejemplo, de Oaxaca, de los mayas,
Hay muchos mayas que han ganado premios nacionales, pero cuando revisa uno su currículum académico, pues es gente que se ha formado. La otra parte tiene que ver mucho con la honestidad. Si yo escribo en ñañú, a la hora de traducirlo, a la hora de hacerlo en español, ¿qué tanto estoy perdiendo? ¿Qué tanto estoy retratando lo que siento en la lengua indígena? Esa parte es, yo creo que la que más salva a algunas personas. En este momento se me ocurre o pienso en Chico Jaén, este chico de Santiago de Anaya, que me gusta mucho su poesía, sobre todo la interpretación, la parte cuando la hace en español. Porque hay un retrato no al 100%. En realidad ya se construyen dos mundos. También está otra chica igual de Santiago de Anaya, Margarita León, poco conocida aquí en el Valle del Mezquital, incluso en nuestro estado, y está más en el DF, digo en la Ciudad de México, y sin embargo igual su poesía es muy fuerte y sí tiene este trabajo del ñañó al español. Hay un empate, hay una simetría, probablemente, insisto, no al 100%, pero sí estás haciendo los discursos paralelos de modo que alguien que a lo mejor no le guste la poesía, pero que sí la lingüística quiera traducirlo, va a decir, ¿por qué me escribió esto y por qué aquí dice otra cosa? Esta parte, a eso me refiero yo con honestidad, de cuando uno hace el trabajo, de cuando uno lo escribe en lengua indígena y luego lo transmite en la otra. Yo siempre he dicho que son dos historias, son dos mundos paralelos. Y de repente pareciera que no se tocan. Y sin embargo, como es la misma raíz, es el mismo sentimiento, es la misma persona quien lo hizo, pues yo al menos sí he encontrado en este trabajo de Adela Calva, en el trabajo de Chico Jaén, sí hay una honestidad para esta traducción. Entonces, yo creo que así como lo leíste en español, insisto, no me estoy escapando de esto, pero se frició esto. ¿Estamos por ahí? ¿Sí? ¿Me quedé fuera? No, sí estás, te estamos escuchando. Ah, ya. Se quedó frío mi pantalla. Hay un trabajo que se necesita hacer. Por eso hace rato, al principio yo decía que necesitamos trabajar con los niños, que los maestros debían, este trabajo que además es lúdico, uno se lo lleva como un folletín, se lo lleva a todas partes, no necesariamente estás con, no sé, se me ocurre, ¿no? Traes el libro y dices, ya. No, el folletín nos ayuda muchísimo. Y yo he insistido mucho en el trabajo que afortunadamente me ha tocado, la vida me ha dado para trabajar con maestros de educación indígena principalmente. Este material, por ejemplo, yo se los presenté a los alumnos que están estudiando en la normal, para educación preescolar y para educación primaria, y estaban sorprendidos. Porque también, a pesar de que ellos van a ser profesores, dicen, ¿y con qué material vamos a hacer? ¿Con qué material vamos a trabajar? O sea, ¿tú por qué nos dices que promovamos la lengua a partir de qué si no tenemos herramientas, si no tenemos elementos? No, sí los tenemos o podemos construirlos. Y entonces, este material que la Secretaría de Cultura ha hecho en esta ocasión, si alguien dice que no se está haciendo nada por las comunidades y los pueblos indígenas en materia de promoción de la lengua y de la cultura, pues yo le invitaría a que observáramos este trabajo y que hiciéramos lo propio, porque es fácil que digamos, no se está haciendo nada, pues sí, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿No? Entonces, pero bueno, vuelvo. Este material funciona, es útil, sirve y puede trascender más. Pero además este material nos puede ayudar, le puede ayudar mucho a la gente, a los maestros principalmente, que están frente a grupo, a que nos ayuden a difundir más la lengua, a que nos ayuden a trabajar más esto. Hay un enorme reto, sí, porque no todos sabemos leer. Y máxime en esta, insisto, desde hace rato, lo dije al principio, de que es una variante diferente a la del Valle del Mezquital. Nosotros en el Valle del Mezquital no utilizamos mucho la CH, ella lo tiene como chi. Nosotros utilizamos más la Z como un sonido metálico y decimos zi, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de sus poemas, que es Angelito, creo, decía zi, ¿no?
y es mi angelito, Ziancha es mi angelito, pero suena más zi, ¿no? Mientras que ella en esa región dice chi, o la KJ que ellos utilizan mucho en la región de Tepeji y dicen Hamadi, ¿no? Nosotros decimos en el Valle del Mezquital, decimos Hamadi, ellos dicen Hamadi, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos estas variantes, la evidencia de estas variantes, y sin embargo, sí se puede comunicar, sí se puede trabajar. En algún momento, cuando la primera vez, si no mal recuerdo, lo presentamos en Actopan, yo les decía precisamente eso, ¿no? O sea, se puede trabajar de las dos formas. Se puede leer en la versión de la región de la variante de Tepeji, y se puede leer en la región de la variante del Ñañú. Cualquiera lo puede hacer, bueno, no cualquiera. Es cuestión de observarlo y de trabajarlo más, pero ese es el material, ¿no? Entonces, yo insisto, a pesar de la edad y a pesar de que ya se nos fue desafortunadamente, hizo un gran trabajo y ojalá pudiéramos trabajarlo, me refiero a los nativohablantes, o no nativohablantes, sino hablantes de la lengua como segunda lengua, del ñañú como segunda lengua, que vayamos trabajando esto, que vayamos sembrando y que ojalá puedan germinar y que el día de mañana podamos cosechar más. Claro, pues tienes mucha razón. Digo, ya solamente para cerrar nuestra participación aquí, creo que sí, es importante lo que mencionas al principio. Creo que ahora hay un movimiento muy, muy importante y muy presente a nivel nacional acerca de una nueva generación de poetas que están escribiendo desde la propia realidad de sus lenguas, ¿no? Pero pues ya insertos en este mundo caótico y en esta realidad caótica que nos ha tocado vivir, ¿no? Por ahí hay una antología, pues que hicieron en Círculo de Poesía, que retoma de algún modo la obra de poetas jóvenes en distintas lenguas de México, y que pues están también hablando ya no solamente en estos términos de oralitura y de los ancestros, sino que están mezclando toda esa realidad también con la realidad inmediata, ¿no? Con el Internet, ¿no? ¿Qué significa ser un hablante de zapoteco en el mundo del Internet, por ejemplo, ¿no? Y creo que, lo que ha pasado aquí en Hidalgo también es que hasta ahora todas estas manifestaciones culturales, estas manifestaciones artísticas y específicamente estas manifestaciones literarias, las hemos entendido y desde la curiosidad antropológica, ¿no? Que también es decir, nosotros nos acercamos al estudio de estas lenguas no desde su carácter literario, y es lo que estamos intentando hacer en este momento, ¿no? Es lo que se está intentando hacer en este momento, sino desde su carácter antropológico, ¿no? Desde el valor que tienen para construir de algún modo la identidad de estos mismos pueblos, ¿no? Que estamos comprendiendo apenas. O sea, el estudio del ñañú como lengua, el estudio del náhuatl, de la sierra como lengua es prácticamente, pues sí, nuevo en relación con la historia de las lenguas, ¿no? Con la propia historia cultural. Entonces es interesante, ¿no? Pero creo que ahora, pues sí, hay un interés también por dejar de algún lado, de algún modo, esa visión como pues que está restringida a especialistas en antropología, a especialistas en lingüística, ¿no? Etcétera, y que se está abriendo de algún modo pues a especialistas como nosotros, ¿no? Que nosotros estamos interesados también pues en la valía de algún modo y en las perspectivas estéticas que tienen estos autores y estas autoras. Entonces, pues sí, creo que estamos viviendo un momento que es muy interesante. También ha habido otros esfuerzos también editoriales por publicar de algún modo, pues un estilo de piso, ¿no? Como de obra básica, como para comprender la literatura que se ha hecho en Hidalgo desde las lenguas, ¿no? También por ahí el año pasado se publicó y se presentó también en esta Feria Universitaria del Libro, se presentó la obra de Un Dios Caminante, ¿no? Que trata precisamente sobre pues toda la cosmogonía del pueblo ñañú y bueno, pues también forma parte y se está articulada de algún modo en todos estos esfuerzos que nos mencionas. Pues creo que esto sería todo por nuestra parte. Quiero agradecerte, Hipólito, no solamente por esta presentación, sino tú fuiste el encargado de hacer la traducción de la pequeña introducción
escribimos para esta, obviamente la escribimos en español, tú la tradujiste, que hicimos para este pequeño proyecto. Así es que, bueno, formas parte integral de algún modo de este proyecto también. Y también a la maestra Mauricia Hernández Nochebuena, así como también a las autoridades universitarias de la Feria Universitaria del Libro, en esta edición digital número 33. Y bueno, y también queremos agradecer también, pues, de algún modo todo el apoyo que surgió de la Secretaría de Cultura, específicamente también de la licenciada Ludmila, que bueno, que creyó de algún modo en este proyecto de hacer estos libros folleto, que bueno, que también en el marco de esta feria presentaremos el de Margarita Michelena. Así es que muchas gracias a todos, a todas, muchas gracias a todos y espero que los estudiantes universitarios se sientan atraídos por el estudio de nuestras lenguas, de nuestras culturas. Sabemos que hay carreras en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades que abren las perspectivas hacia esos estudios. Así es que, bueno, espero que esto sea también un estilo de estímulo para todos aquellos y aquellas que estén interesados en nuestras lenguas originarias. Así es que muchas gracias, Hipólito, y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Hamadi.